Vamos a iniciar con un brevísimo repaso, un poquito introductorio sobre lo fantástico y sobre todo lo fantástico en pandemia, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nos convocó y esto que fueron comentando ustedes en relación a cómo se conectan con la lectura y con la relectura y con este espacio tan transformador que forma parte de la escritura, ¿no? Borges dice, me reconozco más en lo que he leído que en lo que he escrito, y eso me parece que es muy interesante para validar, ¿no? Escribimos como leemos, con lo cual el acercamiento a la lectura y a la relectura es inagotable, el texto literario es inagotable y los autores que trabajamos realmente son para hacer recorridos muy gozosos. Yo tenía un alumno en Pilar que me decía que no podía leer a Cortázar porque se angustiaba y fue incursionando en esas relecturas, un poco soportando esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Que es el centro o el nodo de lo fantástico. Y en eso estamos, en este real imposible que nos irrumpió en nuestra cotidianeidad, ¿no? Con el tema del COVID. La idea de estas reuniones es justamente, como yo les decía, exponer un poquito un marco de cada texto literario y después reflexionar y compartir el diálogo. Así que eso es lo que será muy bienvenido. Repasando un poquitito sobre lo fantástico, pensamos en Todorov, por supuesto, lingüista, filósofo, historiador, crítico, literario, discípulo de Roland Barthes, y él dice que lo fantástico es una provocación que genera el sentimiento de incertidumbre. Eso estaría en la definición de lo fantástico. Esa incomodidad de no poder explicar, cerrar, entender esto que aparece, ¿no? Que irrumpe, esto que invade. Alguien dijo hace un ratito en la presentación, es como que no entiendo y me pongo, cuando no entiendo, hay algo que me incomoda. Y de eso se trata en el fantástico. Para Gerard Genet, el género fantástico en literatura no implica solamente la existencia o aparición en el relato de un hecho extraño, sino que se caracteriza porque implica una manera particular de leer la ficción, que no será ni poética ni alegórica, sino productiva a partir de lo literal. Ahora vamos a ver un poco eso en el texto que vamos a abordar primero, que es Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin, ¿no? Los textos que vamos a transitar dan cuenta, como toda narrativa, de una sucesión temporal y se fijan en coordenadas características de la literatura realista, que nos remite al referente mundo empírico, ¿verdad? Para dar lugar en un momento determinado a la irrupción de lo imposible, aquello que no debería suceder y sin embargo sucede. Hay un par conceptual que me gusta recuperar acá porque nos va a servir para este abordaje muchísimo, y un poco el título de este encuentro es ¿Cómo leemos lo fantástico en pandemia? Porque la idea de la irrupción de lo que nos sucedió mundialmente con la pandemia tiene que ver con esa irrupción de la que da cuenta esta distinción, ¿no? Esto es un concepto básicamente aristotélico, pero lo retomó Jacques Lacan, y es el concepto de automatón y tige, ¿no? Automatón alude a la causalidad, a eso que estamos en automático. El ejemplo que pone Aristóteles es el del caballo que, muerto su jinete, retorna, ¿no? Como por una especie de causalidad inconsciente, retorna a su lugar. No hay una finalidad consciente en el automatón, sino una finalidad probablemente de salvar la vida,
inconsciente. En cambio, la Tige, para Aristóteles es la fortuna, pero cuando lo retoma Lacan va a decir que es el encuentro con lo real, de los tres registros lacanianos, que es el encuentro con lo real, con ese real imposible, con aquello que es lo inefable, lo innombrable. Cualquier momento en que ustedes me quieran parar porque quieren hacer alguna pregunta, me paran y me preguntan. Si no, seguimos y conversamos hacia el final de la clase. Esto me parece que es interesante para trabajarlo tanto en cómo se va dando, ¿no? Tanto en Pájaros en la boca como en Lejana. En el caso de Pájaros en la boca, vamos a ver que lo extraño no es un elemento sobrenatural maravilloso. Yo no sé si ustedes leyeron o no leyeron todavía el texto, pero bueno, para los que lo leyeron van a saber de qué estoy hablando, y los que no lo buscarán y lo abordarán después. No es una cuestión sobrenatural, maravillosa, lo que irrumpe, ¿no? Sino una conducta contracultural, que linda más con el concepto freudiano de lo ominoso, lo siniestro, ¿no? Aquello que aterroriza porque es lo conocido de lo desconocido. Vimos en la primera parte de este ciclo, y lo retomamos ahora para quienes se acercan por primera vez y quizás conozcan el trabajo, un excelente dispositivo para abordar el género cuento en general y el fantástico en particular, que es la tesis sobre cuento de Ricardo Piglia. Piglia dice: un cuento siempre cuenta dos historias. Parte en su desarrollo de la anécdota de Chekhov, donde un hombre va al casino de Monte Carlo, gana 1 millón y se suicida. Piglia caracteriza la forma clásica del cuento condensada en el núcleo de un relato futuro y aún no escrito. Sería historia 1, la piel del texto, esto que nosotros llamamos la cadena significante, y esa historia 2, cifrada, oculta, que está por escribirse permanentemente. Frente a lo previsible sería la paradoja, sería esta cuestión del automatón, ¿no? Esta cuestión de la secuencia, jugar, perder, suicidarse, esta secuencia que está perfectamente concatenada y causal, se plantea la paradoja que desvincula de un modo la historia del juego con la historia del suicidio en la anécdota de Chekhov. Ya no hay lógica causal, hay escisión, y esa escisión, dice Piglia, es clave para definir el carácter doble del género, es decir, lo que llamamos la forma del cuento. Trabajar con dos historias nos permite abordar dos tramas diferentes, dos sistemas y sobre todo al menos dos lógicas narrativas diferentes y probablemente antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función, entonces son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son principios constructivos, fundamentos de la historia, de la construcción textual. Tenemos un micrófono a full, ¿no? ¿Prendido? No sé por dónde andará. Y aquí me gusta detenerme un instante con un nuevo par conceptual que nos viene del formalismo ruso, y este concepto es fábula y siuset, en relación a qué se cuenta y cómo se cuenta. Nosotros en literatura sabemos que no es qué se cuenta, sino cómo se cuenta eso que se cuenta, ¿no? Entonces, lo que es lo que los formalistas llamaron fábula, es decir, la historia, ese material previo, ¿no? Al que Genet le va a dar una vuelta de rosca, ese material no literario previo al discurso, al procedimiento, sería la fábula. Y
el Siuset o el procedimiento discursivo, que es el cómo se cuenta la historia, la puesta en discurso, que es la forma del cuento, ¿no? Y esto es bien importante en Schweblin porque Schweblin tiene una sequedad narrativa, una cierta precisión y mucha elipsis y mucha omisión, ¿no? Ahora ya vamos a ver un poquito eso. Donde el que se cuenta toma un cuerpo muy interesante también. Samantha Schweblin, bueno, es una escritora argentina, como ustedes saben, nacida en 1974 en Buenos Aires. Tiene muchos premios, bueno, Fondo Nacional de las Artes, Concurso Haroldo Conti, Casa de las Américas. Pájaros en la Boca fue justamente el libro que ganó Casa de las Américas. Premio Juan Rulfo de Radio Francia, o sea, es una multipremiada y situada como una representante muy leída y muy traducida en el mundo, ¿no? Alguien me dijo que la conocía, no me acuerdo si Diana creo que la conoció, ¿no? Que la conoce personalmente. Sí, la conozco. Fue jurado, la convocamos como jurado en el concurso Macedonio Fernández también, que hicimos en el Círculo Médico durante 10 años. Bien, Pájaros en la Boca, que justamente fue ganador, les decía, de Casa de las Américas. Nosotros, y me interesa muchísimo pensar en estos términos, el corpus de Samantha, ¿no? De Samantha Schweblin, o el corpus Schweblin. Somos macedonianos y sabemos que para Macedonio no se trata de representar nada, y muchísimo menos un sentimiento o un estado de conciencia del personaje o del escritor, sino que la literatura genera, ¿no? El texto genera en el lector esa cuestión del pensamiento, del sentimiento, del estado de conciencia, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy interesante verlo en Schweblin, una textualidad muy, muy particular y con muchísimo para producir, digamos. Tiene ese sesgo generador de emociones, de participación, de proyecciones, identificaciones, ¿no? En este caso, lo que intercepta, lo que irrumpe el- el- la rutina de los personajes es ese hecho insoportable de un hijo, ¿no? De una hija, digamos. Hay un fuerte, fuerte trabajo con el vacío, esto que es elipsis, y también hay trabajo de omisión de detalles fundamentales que el lector va a tener que reponer, ¿no es cierto? Humberto Eco dice, mis alumnos esto ya lo escuchan muchas veces, así que casi lo van a poder decir ellos. Humberto Eco dice que un texto es una máquina perezosa que necesita del lector para poder funcionar. Y esto me parece muy importante vincularlo con lo que decía Roberto en el inicio del encuentro, que tiene que ver con la relectura y que tiene que ver con esa constante, inacabable producción de nuevas posibilidades de sentido que nos brinda el texto literario, ¿no? La incursión del hecho extraño, inexplicable, en la vida de estos personajes. Vamos a asistir en Schweblin al trabajo con un lenguaje bastante más visual que conceptual, ¿no? De hecho, ella viene del mundo de las artes visuales. Y vamos a asistir a un trabajo muy profundo con los tiempos narrativos, el presente de la enunciación de un testigo que evoca hechos del pasado y que a su vez intercala voces en el presente a modo de diálogos articulados en lo que mencionaba, esa sequedad que es esa constante eh, aparición latente de lo insoportable, ¿no?
quién habla, quién enuncia, quién habla en el cuento es fundamental. En el caso de Pájaros en la boca, la narración en primera persona es muy efectiva, convoca al lector, este narrador homodiegético, testigo, que focaliza al personaje principal, su hija, y también al personaje secundario, su exmujer, y los objetos que focaliza desde afuera, como una suerte de cámara cinematográfica, ¿no? Con un tipo de focalización que permite generar un clima muy potente de incertidumbre. Ese misterio, incluso cuando narra su propia observación hasta de los objetos más intrascendentes, lo más banal, los enlatados, desde el registro más sencillo, los enlatados del supermercado, ¿no? Hay toda una cuestión enigmática allí contenida, digamos. Sara, la hija, y bueno, para los que no leyeron todavía, esta chica de 13 años que va a traer la novedad de lo siniestro, de lo ominoso, ¿no? El narrador describe en forma fragmentaria, nos vamos enterando de qué es lo que sucede, ¿no? Cuál es el nodo central de la cuestión, pero no nos enteramos de sus causas, no nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Vamos a tener que ir reponiendo elipsis a medida que transcurre la acción y también a partir de lo no dicho, aquello que Piglia menciona en su tesis en relación a la historia 2, que es esa historia a reponer. No sabemos desde cuándo Silvia le consigue asar a los pájaros, para qué Sara, por qué los recibe en forma totalmente pasiva. ¿Cuándo fue la primera vez? O sea, son cuestiones que están ahí vivas y que son cuestionamientos constantes que nos vamos nosotros proponiendo. Como somos lectores detectives, como dice también Piglia, podemos situarnos desde el paradigma indiciario para rastrear algunas marcas que nos habiliten la posibilidad de inferir, ¿no? Algunos significantes, cuando hablamos de significante, en este contexto estamos hablando de todo aquello que está manifiesto en la cadena discursiva. Significantes digo como adopción, en el momento en que el narrador busca información en Internet, en forma fragmentaria, es como un ping-pong de palabras que aparecen. Él busca información sobre la patología de Sara, por ejemplo. Cito, cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace 4 años atrás, sigo siendo un imbécil. Cito, vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto. Cito, la tengo sin comer desde ayer, para que lo veas con tus propios ojos. Y todo este recorrido donde Silvia termina por abandonar a su hija al cuidado de su padre, que termina por aceptar la diferencia de su hija en una actitud de proveedor de pájaros vivos, finalmente, ¿no? Decíamos que además de elipsis hay omisiones. No vamos a conocer las razones de la conducta alimentaria de Sara, ni de cómo empezó o cuándo, o si lo siniestro termina siendo el plan de Silvia, que a mitad del texto desaparece. Lo extraño, lo imposible, lo que provoca en los padres la reacción de asco que los lleva concretamente al vómito, y que la madre no logra atravesar, empieza a tornarse normal en la vida del narrador, y eso también nos convoca como lectores. Una cuestión ritualista me interesa también marcar, porque antes de alimentarse, Sara o la madre sacan el pájaro de la caja y lo meten en una jaula, ¿no? Después, a solas o de espaldas, Sara lo saca. Los padres no saben exactamente qué hace ni cómo lo hace. Solamente escuchan los gemidos, los chirridos del pájaro. Y por último, la cuestión del otro, ¿no? La cuestión del diferente. Esta idea, como decíamos al principio, de trabajar la cuestión del semejante,
Freud nos regaló una clasificación de 3 amenazas, ¿no? Para el yo, y esto un poco lo vinculo también con esta situación que vivimos en relación a la pandemia. Eh, el propio cuerpo, la degradación y la finitud del propio cuerpo, que está trabajado, muy trabajado, la cuestión del cuerpo y la corporalidad en este cuento, ¿no? Las posturas, las posiciones de Sara cuando mira por la ventana, cuando espera la comida. La segunda de las amenazas como las fuerzas omnipotentes y destructoras, implacables del mundo exterior. Y la tercera, el otro, ¿no? Nuestro semejante, como esa presencia que hoy en pandemia se nos ha tornado tan peligrosa. Me gusta este cuento también abordarlo desde ese lugar, además hay psicólogos en el encuentro y profesores de psicología también. Eh, Me parece interesante en este caso la cuestión de la omnipotencia está dada también contra la naturaleza, ¿no? Como esas jaulas que están allí presentes y las instrucciones que vienen pegadas a la caja del pájaro que compra, que termina comprando el narrador para llevarle a la hija, ese cómo transitar el cautiverio en forma menos dolorosa. Me parece que es un texto muy rico para realmente seguir produciendo sentido. A esto se refiere Genet cuando nos dice leer en forma ni poética ni alegórica, sino literal, lo fantástico, ¿no? Esta cuestión de partir de la pura cadena significante y, y a partir de allí producir, romper un poco eso y producir y seguir produciendo. Así que bueno, esto hasta aquí con pájaros en la boca y háganme así quien lo leyó y no haga nada quien no lo leyó todavía. Está, bueno, mitad y mitad, mitad y mitad. Está bueno para el abordaje de la lectura, entonces, que se encuentren con estas cuestiones. Les quiero contar que estamos grabando y antes de pasarle la palabra a Roberto, que la grabación después se las enviamos vía WhatsApp para que ustedes puedan retomar en algún momento después de la lectura o mientras tanto. Muy bien, maestro, lo escuchamos. Bueno, a ver, empecemos por plantear algunas pequeñas cuestiones. Vale todo. Es decir, me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Y vamos a empezar situando el texto inicialmente. Yo arguyo que quizás este sea distinto a Schweblin en el sentido de que casi todos lo deben conocer. Y los que algunos de ustedes no lo conocen, voy a tratar de provocarlo para que quizás esta noche o mañana lo lean. Lejana es uno de los relatos que se publican en Bestiario, el primer libro de cuentos de Cortázar en 1961, y nosotros, 1951, entonces nosotros podríamos plantear que allí aparece el tema del doble y lo que podríamos llamar la transmutación del personaje. Los temas que aborda el cuento están relacionados con la ruptura de las individualidades y del desdoblamiento o de la duplicación de la identidad. Aunque existe una distancia física muy grande entre aquellas partes de ese doble, este doble se manifiesta dentro y fuera de la protagonista. Al principio se manifiesta dentro de ella, pero finalmente aparece como una presencia real, fuera,
y se ubica en un espacio físico y materializado en Budapest. Hay una cuestión que yo quiero comentarles, que es que los textos literarios no producen sentido solo por lo que dicen, sino por lo que hacen, es decir, el hacer. ¿Y cómo se manifiesta ese hacer? Ese hacer se manifiesta por los, los procedimientos, los factores constructivos. Entonces yo les voy a proponer a ustedes hacer una pequeña aproximación a, bueno, ¿qué cuenta Lejana? Bueno, cuenta la disgregación de una identidad, el desdoblamiento de una identidad. Entonces empezamos preguntando, si esto se narra en tercera persona, bueno, podría ser un informe clínico, como quizás el que tantos ha hecho Ana María. ¿Cuál es el primer procedimiento central sobre el que tenemos que atender en el momento de la lectura? ¿Qué hace Cortázar? Atrae al cuento un género de la intimidad, un género autobiográfico. El cuento comienza tomando el diseño del diario íntimo. ¿Cómo funciona un diario íntimo? Un diario íntimo es una escritura en la que la mano que escribe secuestra lo que escribe a la mirada de otro. Entonces, en el diario aparece el mayor nivel de intimidad. El que escribe es el mismo que el que lee. Luego hay otro elemento en el diario que es la fragmentación. El diario se caracteriza por la fragmentación, pero además se caracteriza por otra cosa. Se caracteriza porque no se puede, digamos, anticipar. Les voy a dar un ejemplo muy simple y ustedes me van a aceptar la simpleza de este ejemplo. Josefina es una empleada del Banco Santander Río. Un día, lunes a la mañana, en su sector de cuentas corrientes llega un empleado nuevo, Marcelo. Y ella escribió un diario a la noche. Hoy vino Marcelo, que no es igual a las otras bestias que me rodean, que no solamente habla de fútbol y putean. Lo sorprendí por la tarde mirándome con atención. Al día siguiente, digamos el martes. Hoy Marcelo tuvo la atención, mientras las otras bestias no lo veían, de acercarme un café y me sonrió. Miércoles. Me dejó nuevamente un café con una notita que me decía encontrémonos en tal lugar. Día jueves, para hacerlo fácil, hoy estuve con Marcelo, estuvimos juntos, es un tipo bárbaro, dulce, tierno, un hombre como nunca me imaginé que iba a ser. Día viernes, desastre. Marcelo no estaba en su escritorio y atendí el interno. Era la mujer, está casado y tiene 16 hijos. Bueno, esto en un diario es así, pero si fuera un cuento, ¿cómo lo contaría yo como un cuento? Diría, Josefina nunca se iba a imaginar que ese llamado de teléfono iba a romper con sus ilusiones. Entonces, cuando se escribe un diario, no hay esa secuencia. Entonces, se escribe un diario, es la intimidad, es la fragmentación. Primera cuestión que tenemos que atender. Segunda, tomemos esa escritura y comencemos a pensarla en niveles. Antes de eso, les cuento que para mí es fundamental pensar en los modos de lectura. Entonces lo que yo les estoy planteando son niveles de análisis con el propósito de que los que asisten a estos encuentros incorporen nuevas destrezas. Si yo tomo Lejana y lo voy separando por estratos, como si estuviera mirando la ladera de una montaña, ¿no? Digo, ¿cuál es el estrato más superficial en un texto?
el significante. Entonces, en un texto en el que se va a contar la disgregación de una identidad, el desdoblamiento de una identidad, el primer nivel en el significante está planteado, porque el texto trabaja con un anagrama en el nivel significante. ¿Qué es un anagrama? El desorden de las letras del nombre, justamente el nombre, que es de alguna manera el índice de la identidad, la disgregación para convertirse en una frase. ¿Cómo es esa frase? Alina Reyes es la reina I. Ahora, sorprendentemente, termina con una I, y la segunda parte de la frase quedaría como un enigma. Por lo tanto, en el nivel significante ya el texto está trabajando con eso. Vayamos a otro nivel, el nivel sintáctico. ¿Qué tenemos? Tenemos una personalidad A narrada en primera persona, y que es una mujer que está viviendo en un lugar que imaginamos que es América del Sur. Podría ser Buenos Aires, pero no está nombrado Buenos Aires. Y otra mujer que está en otro lugar, digamos en Budapest, que es la ciudad donde está. Ahora, progresivamente comienzan a cada uno de esos sujetos a atribuirse predicados del otro, especialmente a el sujeto A, Alina Reyes, empieza a recibir predicados de la otra. Si ustedes me preguntaran ahora, con cierta urgencia, Roberto, ¿qué es un personaje? Un personaje es un nombre en forma de percha, del que se cuelgan predicados de ser, de hacer, de poder y de saber. Cualquiera de ustedes comienza un cuento. Pedro estaba en el bar leyendo a Heidegger. Bueno, en ese predicado tengo cosas de ser. Pedro es un hombre. También de saber. Se ve que lee a Heidegger. De poder. Entonces, además el nombre, cuando uno avanza en el texto, el nombre es un punto de imán que está acumulando todos los predicados que anteriormente se dijeron de él. ¿Quién es el coronel Aureliano Buendía en la página 68 de 100 años de soledad? Es la suma de todo lo que se predicó sobre él. Entonces, de todo lo que se predicó sobre Aureliano, entonces Alina comienza a recibir predicados de la lejana. Fíjense ustedes, a veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. ¿A quién? A ella. Puedo yo solamente odiarla, tanto aborrecer las manos que la tiran al suelo, y también a ella todavía más, porque le pegan, porque soy yo y le pegan. No me desespera tanto cuando estoy durmiendo o corto un vestido o son las horas de recibo de mamá y yo sirvo el té a la señora Regules o al chico de Rivas. Entonces me importa menos. Es un poco cosa personal, yo conmigo. La siento más dueña de su infortunio, lejos y sola, pero dueña. Que sufra, que se hiele. Yo aguanto aquí y creo entonces la ayudo un poco. Y comienza a partir de acá, el día 20 de enero, a haber un desplazamiento. El desplazamiento que va a haber al final en un puente empieza con el desplazamiento de los predicados de un sujeto a otro. Se desplazan los predicados. Teníamos el primer nivel, el primer estrato que vimos en la montaña del texto, el significante. Vimos el segundo nivel, que es el sintáctico. Veamos el tercero, que es el semántico. Bueno, Cortázar trabaja con dos campos semánticos bien diferenciados. Calor, frío. Mujer mimada, mujer pegada. Entonces,
Eso le permite establecer un trabajo de diferencia. Finalmente, una pregunta. ¿Por qué en Budapest y no en Moscú? ¿Por qué en Budapest y no en Praga? Porque Budapest no es una ciudad. Budapest son dos ciudades, Buda y Pest. Y Pest. Entonces, ahí también el texto está trabajando con esto. Luego, vamos a un cuarto nivel, que es el nivel narrativo. El texto comienza siendo narrado como un diario, pero termina con un narrador en tercera persona. Por lo tanto, también en el nivel narrativo tengo el trabajo sobre esa disolución. El texto no está solamente en la letra, en lo literal, contando cómo se produce la disgregación, el desdoblamiento de esta identidad, sino que está trabajando esto también en todos los niveles del texto. Entonces el texto produce ese desdoblamiento también a partir de todos estos niveles. Insisto con esta cuestión. Los textos no producen sentido solo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Esto nosotros lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Si nosotros compartimos nuestra vida con alguien, ¿no es cierto? Y cuando se levanta por la mañana siempre nos dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo distinguimos cómo está? Por el tono. El tono es un hacer con el lenguaje. El tono es un hacer con el lenguaje. Entonces los textos modulan eso y lo modulan con estas operaciones. Una pregunta que nos podemos hacer, y esto puede ser bien productivo, porque muchos de ustedes escriben, yo creo que todos escriben, pero no importa. Yo digo algunos de ustedes porque son los que se animaron a confesarlo. El planteo sería, ¿con qué cosas un escritor hace su texto? Esos son los materiales. ¿Con qué Cortázar está haciendo el cuento? Bueno, está haciendo el cuento con un principio que es el del doble, propio de la literatura. El doble, y al trabajar el doble, trabaja el desencuentro del doble, el desdoblamiento y el reencuentro. Ahora bien, ¿cuáles son los factores productivos? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cuáles son los procedimientos? La elección de un género, el género de la intimidad, el diario íntimo, en el que el yo se manifiesta de la manera más directa, digamos, porque no hay otro lector. Es como cuando por la mañana, acéptenme el ejemplo, aunque no sea propio, uno se mira al espejo. ¿Qué pasa, Roberto, con esas ojeras? Te están llegando, ¿a dónde te están llegando? Ese es el diario. Luego está que en el diario no se anticipa, no se puede prever la secuencia que viene. Eso está trabajado en el cuento como un yo en la intimidad. ¿Y cómo se remata el cuento? Con una tercera persona. Entonces ahí tengo la dualidad. Vengo leyendo que tengo una mujer mimada, digamos, amorosa, que baila, que está en reuniones, que es querida, arma un campo semántico, justo calor contra frío, mimada contra golpe, que le permite al lector establecer diferencias para identificar los predicados, lo que se predica de cada una de esas dos entidades. Se predican cosas diferentes, pero lo que se empezó predicando de una se desplaza a la otra. La idea de desplazamiento es central porque ¿dónde se produce la transmutación? En un puente, justamente un
puente es lo que une lo que está separado. ¿Y ese puente sobre qué está? No está sobre una vía de ferrocarril, está sobre un río. Por lo tanto, ahí está la cuestión de la temporalidad. Si ustedes leen atentamente el texto, alguno se tiene que acordar cómo se llama ese puente. ¿Cómo se llama ese puente? Los trinché como churrasco de croto, ¿eh? Bueno, sí. Se llama de los mercados. De los mercados se llama. ¿Qué es el mercado? Donde se intercambian cuestiones. No hay en los textos literarios, especialmente cuando leemos un texto literario del nivel de los textos cortasarianos, no hay ninguna palabra que no sea funcional al sentido del texto. Entonces, lo que estuvimos observando es lo siguiente. ¿Cómo puedo leer este texto? Bueno, en los textos es donde yo lo pongo. Yo lo puedo leer como un cuento realista. Y evidentemente esta muchacha tenía trastornos a lo largo de su diario, que agrego como informe que podía ser, digamos, una psicóloga como Ana María. El diario informa los datos que revelan que esta mujer está anticipando una esquizofrenia. Punto. Lo leo como realista y digo que el narrador final puede ser un especialista en estos casos. Lo puedo leer como maravilloso, porque voy a arguir a ese juego una dimensión extraña y diferente, como personajes que levitan o que son mágicos. Prefiero leerlo como fantástico. ¿Por qué? Porque queda la incertidumbre, el juego de incertidumbre. El juego de incertidumbre que el texto alienta. Entonces lo que buscamos e insistimos es, digo, más que jugarme yo con la interpretación, me planteo esta propuesta. Esto, por supuesto, que yo voy a decir ahora, es un esquema. Y los esquemas son peligrosos porque por un lado benefician porque permiten plantear un problema en términos muy precisos, pero por el otro hay que pensarlos como punto de partida, no como punto de llegada. Hay un modo de lectura que es el interpretativo. Leo el texto para ver qué significa. Leo el texto para ver qué significa. Entonces, ahí es una lectura interpretativa. Lo que yo estoy tratando de provocar es ver la dimensión constructiva, cómo está hecho el texto. Sugerencia para todos ustedes escritores. La clave de un escritor no es tanto cómo escribe, sino cómo puede leer su propio texto. Puede pensar que cada procedimiento tiene una funcionalidad abierta. Esa funcionalidad, digo que es abierta porque es distinto a cuando Roxana me manda un WhatsApp y me dice, ¿te conectás? Entonces yo ahí no empiezo a decir la palabra conectar, viene de... No, se cierra. El texto literario lo que se caracteriza es por esta amplitud. Entonces lo que yo estuve planteando es que a este conjunto de procedimientos están articulando en acciones textuales el sentido que el texto está construyendo. Como ven ustedes, el tema del doble atraviesa todo el texto, incluso en menciones. Bueno, cuando menciona de entrada nomás a Dorian Gray, bueno, ahí tienen una primera cuestión. Luego hay un trabajo muy particular con la lengua inglesa, ¿no es cierto? Y habría, digamos, otras cuestiones, ¿no? Que el texto avanza y que son detalles que han sido explorados por la crítica.
Este era el punto. Perdón, profesor, ¿lo puedo interrumpir? No, me tenés que interrumpir. En la primera parte, es decir, no tengo leídas muchas cosas de Cortázar, me encantó hasta ahora, lo entendí perfecto, o sea, creo que a partir de esto voy a querer a Cortázar, porque fue clarísimo. ¿Qué pasa cuando nombra al retrato de Dorian Gray y después Cenicienta? ¿Hay una dualidad ahí también? Como que Cenicienta es sumisa y el otro es un narcisista que rompe el cuadro. ¿Qué No, pasa ahí? el planteo es el siguiente. En principio, cuando los textos, nosotros nunca leemos un texto solo. Siempre leemos un texto a partir de la biblioteca que portamos, ¿verdad? Entonces, cuando vos de pronto decís, bueno, vamos a leer este cuento, ya a partir de ahí vos entrás al texto con un intertexto. ¿Cómo se lee un cuento? Vos tenés destrezas sobre eso. Quiere decir que hay un intertexto que trae el lector al texto. Pero hay otro intertexto que es como el cuento que vos lees te remite a otros textos. El nombrar a Dorian Gray, para el caso de Cenicienta, también Cenicienta, si vos tenés, Alina Reyes era la princesa y termina siendo, transmutándose en la mendiga, que es la inversión de Cenicienta. Yo trato en lo posible de no contaminarme con términos psicológicos y dejarlos para el final. Yo más bien creo que ahí hay otra cuestión, porque si no, el término psicológico me puede empujar al diagnóstico y el diagnóstico cierra el sentido. Cuando a vos te plantean, digamos, ese tipo de cuestiones, digamos, si yo digo, bueno, es esto, estoy clausurando el texto. ¿No? Lo estoy clausurando. Esas menciones abren el texto, pero hay mucho intertexto porque está la lengua inglesa dando vuelta ahí, ¿no es cierto? Entonces eso le da espesor al texto. El retrato de Dorian Gray tiene que ver con la identidad y con la temporalidad. Pero tampoco esos intertextos son claves. La clave siempre cierra. Hoy cuando decía Roxana, el fantástico no se puede ver como alegoría, es porque cuando yo veo como alegoría algo, clausuro el texto, se me acabó la incertidumbre. Esto es alegoría de la locura, esto es alegoría de la enfermedad. Entonces, punto, se me acabó la incertidumbre porque tengo certeza sobre lo que significa la alegoría. Por eso los lectores de Fantástico evitamos la alegoría porque la alegoría clausura ese juego de sentidos. ¿Está? Cuéntenme, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. No, claro, por supuesto. Avanzo entonces. Tengo un par de minutos más, ¿no? Sí. Ahí voy. Ahí voy. Alina Reyes es una muchacha acomodada y de buena familia que vive en una ciudad del hemisferio sur de América. Tiene una vida tranquila y sin preocupaciones, disfruta con sus amigos en conciertos y teatros, pero su tranquilidad poco a poco se va rompiendo. Primero con sus insomnios y después con el pensamiento obsesivo de que hay otra persona que trata de comunicarse con ella. Esa presencia difusa va adquiriendo un contorno más preciso en la medida que avanza el relato, hasta que se aclara que esa otredad que interfiere en su mundo subjetivo es una mendiga de Budapest donde hace mucho frío y la nieve le entra por los zapatos rotos y es maltratada por un hombre. La existencia de esta otra ajena va ocupando
un espacio importante en la vida de Alina y poco a poco adquiere una presencia mayor en el relato. Si ustedes observan, los predicados sobre esa lejana, sobre esa mendiga, van entrando en el texto. El texto comienza, digamos, con un estado de, digamos, para decirlo en términos triviales, como podría ser una revista tan prestigiosa como la revista Hola, en su zona de confort. El cuento está escrito en primera persona y toma la forma de un diario de la protagonista. Insisto con eso. Ahí tienen un intertexto. Ahí tienen un intertexto. El hecho de que diga diario de Alina Reyes ya es un intertexto, porque remite a un género, remite a un género. Y como decimos siempre, un género son un conjunto de reglas, ¿no es cierto? Todos los acontecimientos ocurren entre el 12 de enero y el 7 de febrero de un año, que no aparece precisado en el texto. A través del diario, el lector conoce todo lo que sucede en la vida de Alina, el proceso de invasión por el cual ella se comunica con su doble y la va conociendo. Llega un momento en que Alina deja de escribir su diario cuando va a Budapest. A partir de entonces es un narrador en tercera persona quien lleva la narración hasta el momento en que la protagonista se encuentra con su doble en el... Uno se pregunta si esto en ese libro en particular, ¿no es cierto?, en Bestiario, que es el primer libro de cuentos de Cortázar, que lo publica en el 51, como dijimos al principio, si ustedes recuerdan otro de los cuentos, quizás el cuento más conocido de Cortázar, que es Casa Tomada. Casa Ocupada. Entonces, ¿qué ocurre en Casa Tomada? Lo mismo que en Lejana. ¿Lo mismo que, perdón? Lo mismo que en Lejana. ¿Por qué? Porque es invadido un espacio, es invadida una identidad. Sí, pero perdón, en Casa Tomada, él nos cuenta todo a nosotros, ya del principio. Pero claro que sí, por supuesto, no estoy diciendo que son idénticos. Y cuando vos decís él, también tenés un narrador en primera persona, porque Cortázar remite al narrador en primera persona, porque el narrador en primera persona siempre es una mirada restringida. Cuando vos elegís narrar en primera persona, elegís una perspectiva restringida, porque la primera persona narra solo lo que él sabe. Cuando vos pasás a la tercera, tenés otra paleta. Entonces sí, narra en primera, pero ahí tenés otra identidad. ¿Por qué se sirve de la primera? Voy a darles antes de pasarle la posta a Roxana. Ustedes habrán oído nombrar, y seguramente algunos de ustedes han leído Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Bueno, la cuestión es que lo fantástico es mucho más viable con la primera persona que con la tercera, porque el narrador en primera siempre transmite su experiencia, su saber, y todos sabemos que la experiencia y el saber de uno solo es incierto. Entonces porque también, ¿cómo elijo? ¿Viste? Cuando vos decís, estás Emilce en el momento inicial y hoy tuve una idea, ahí está, primera o tercera. Bueno, esa elección depende de la funcionalidad que vos tenés. Entonces, cuando Cortázar elige narrar en primera, porque búsquenlo, en Casa Tomada hay un momento clave. El narrador le dice a su hermana, han tomado la parte del fondo. Sí, pero no le dice quién. ¿Por qué? Porque se supone que la hermana sabe
El que no sabe es el lector, que es a quien hay que provocarle la incertidumbre. Ah, El que sabe. ¿Sí? Han tomado la parte del fondo, dice. Digamos, evidentemente, esa sustracción es clave en el texto. ¿Pero qué hay? De nuevo tenemos una invasión, ¿no? Y hay que trabajar, eso se lo dejo a ustedes, porque lo mío es una provocación. Trabajar con estas cuestiones. Un puente, digamos, no es en cualquier lugar. Un puente que une lo que está desunido. Y el puente se llama de los mercados. El puente de los mercados une dos ciudades, Buda y Pest. Todas esas cuestiones funcionan en la textualidad y le otorgan un conjunto de diversidades. Luego, para terminar, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que en verdad, en lugar de que nuestro encuentro sea virtual, nuestro encuentro es ahí en Casa Sherpa. Estamos todos juntos hablando y cualquiera de ustedes, Mario, lleva un diario personal y lo lleva a todos lados. Y todos sabemos que escribe un diario personal. Pero por esas cosas del inconsciente que nos traiciona, Mario, en la clase de hoy, se ha olvidado el diario sobre su pupitre. Imagínense que entra cualquiera de ustedes y me sorprenden a mí leyendo el diario de Mario. Eso tiene una sanción. No se lee el diario de otro. Es una regla del género, ¿no es cierto? Si fuera un cuaderno de apuntes de Mario y yo estoy hojeando, el cuaderno de apuntes de Mario no tiene sanción. En cambio, el diario trae esa dimensión. Entonces, cuando hablamos de intertexto, eso es como interminable. ¿Mm? Roberto, Sí, ¿cómo no? ¿Quién me pregunta? no, Dale, quería Mario. hacer un comentario, ¿no? Así de esas dualidades permanentes de esta obra, ¿no? Es decir, los dos personajes, uno en Budapest, otro acá, el puente, eh, eh, ella dice que una escribe un diario o se casa, porque escribir un diario es una cosa, uno escribe hasta que se casa, una vez que se casó no tiene por qué escribir un diario. Eso es una... Y está escrito, está en un rengloncito como ahí perdido, ¿no? Uno lo descubre y se tiene que parar a pensar eso. Y después más adelante, una frase también muy importante para mí, cuando llegan a Budapest, ellos llegan el 6 de abril y van al Ritz, 2 meses antes de divorciarse. Claro, ese Todo el... trabajo, claro, claro que sí. Una última cosa, que es esta. Los personajes literarios no tienen competencia psicológica, no tienen competencia política, no tienen competencia ideológica, tienen competencia textual. ¿Esto qué significa? Que son nombres de los que les juegan predicados. El que le otorga ideología, el que piensa su conciencia o su inconsciencia, el que lo sitúa históricamente es el lector. Es el lector el que plantea esto, porque los personajes no pueden tener psicología, porque son entidades de papel, tienen competencia textual. Y el texto, como dijo Roxana, es una gestión cooperativa. El texto para vivir necesita la mirada del lector. El texto propone y el lector explora. Ahora, lo que hace Mario es eso.
leer lentamente, porque textos como los de Cortázar plantean todo este tipo de cuestiones. Roxana, te paso la posta. Pero, ojo, yo le paso la posta a Roxana, pero si le quedaron preguntas, ustedes pueden hacer las preguntas durante la semana, todas las que quieran. No, abrimos el espacio justamente para los comentarios de ustedes, ahora en este ratito que nos quedan para las lecturas de ustedes, los comentarios, cómo lo van llevando, cómo fueron llevando el encuentro, y es lo que nos importa es escuchar también. Bueno, yo tengo una duda. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Soy una lectora que asesina los textos fantásticos. Porque en base a lo que dijo Roxana, que no se puede leer como alegoría, yo todo el tiempo trato de encontrar una explicación y muchas veces lo encuentro. Por ejemplo, lejana lo que comentaba Mario, cuando dice que uno escribe un diario o se casa, más a otros datos que aparecen en el texto, a mí me da como lectora una explicación de que esta Alina Reyes quiere escapar de esa vida rutinaria y amarga, y en el fondo va a ser más feliz como mendiga, aunque le peguen, que dentro del entorno del matrimonio. Me dio esa impresión justamente por la frase que corona y que acaba de decir Mario, ¿no? Entonces, si yo llevo todo al extremo de una explicación, me quedo sin texto fantástico, porque en Casa Tomada, yo recuerdo cuando lo leí en el año 70 y pico, que no pude dormir tratando de encontrar una explicación. Y después resulta que dieron 3 explicaciones, una política, una psicológica, una fantástica. Entonces, según donde me pare como lectora, ¿puedo de alguna forma destruir lo fantástico? Sí, podés. Quiero responder. El tema es este. No tenés lo matás. una explicación. No hay una Respondeme, perdón, también a mí, porque yo me uno a lo que dijo Silvia, porque yo empecé a ver por qué este tiene un traje azul y después lo tiene gris. ¿Por qué? Entonces quiero empezar a descubrir y a ver qué pasa, y me pasa lo que le pasa a Silvia. Pero jugá, permitite jugar. Permítanse, bueno, los escucho a ustedes. Permítanse la cuestión lúdica, permítanse jugar, permítanse abrir puertas. No se queden con una sola impresión, con una sola respuesta. El mismo autor, el mismo narrador nos da señales. Por ejemplo, en Pájaros en la Boca, hay una pregunta que le hace la hija al padre, que es ¿me querés? Y para mí esa pregunta es bisagra en el texto, y de alguna forma me está dando la explicación de todo lo que hace la chica, por qué lo hace. Es más, él se plantea el hecho de que no le va a hacer esa pregunta, porque es una tontería, no le voy a preguntar si ella me quiere a mí. Está la clave de lo afectivo ahí como bisagra, en la ruptura de lo fantástico, de lo extraño, de lo... Claro, pero no es una única explicación. Una del género, digamos, por eso, ¿no? Estoy aquí expectante porque... Voy a contar una anécdota. Déjalo resonar, resonar, ¿no? Como una música, déjalo resonar. Yo creo que las señales en realidad las estamos viendo, cada uno ve diferentes señales. A mí me gustaría, Roxana, digo sobre todo por los nuevos, que vos vuelvas a decir lo que nos comentaste que dijo Cortázar en un congreso de la lengua, porque eso nos da toda la explicación de no poner un límite a lo fantástico y de dejarnos llevar. Vos lo mencionaste en un momento. Sí, ¿no? Un poco lo que yo les leía de ese texto tan interesante, donde él dice que elige, un poco lo que dijo Roberto al principio. No poner un límite, claro. Él elige lo fantástico, ¿no? Recién decía Silvia, vos dijiste que no se puede leer como alegoría. El se puede o no se puede, ya Roberto lo mencionó antes, se puede todo, pero la idea es dejar resonar todas estas señales, porque es seguro que vos en la próxima lectura encontrás otros caminos, son rutas, ¿no? Roberto habló de intertextos, esta cuestión de atravesar nuestra lectura, dejarnos atravesar por otros textos que traemos de nuestra biblioteca, donde pongo el texto para leer, eso, ¿no? Lo que yo mencionaba
antes, un poco de Borges, que lo decía todo el tiempo, y me identifico más con lo que he leído que con lo que he escrito. Escribimos como leemos, y pensamos también, y abrimos posibilidades de pensamiento, de reflexión, de cuestiones muy interesantes, cuando dejamos resonar y no intentamos cerrar. El cerrar, el sentido, tranquiliza, y la literatura no tranquiliza, les quiero decir. O sea que esto es así. Un poco lo que dice Cortázar de lo fantástico, y que trae lo que Roberto mencionaba al principio en relación a la patafísica de Jarry, que es esta cosa de no ir por la secuencia de la regla, sino de ir por la excepción, de ir por lo paradojal. Por eso mencionábamos la anécdota del cuaderno de Chekhov también, ¿no? Este juego que hace Piglia, las inversiones. Bueno, perdón, Roberto. Sí, no, yo le quería contar una anécdota a todos, ¿no es cierto? Pero orientada hacia Silvia. Carlos Warnes es un notable escritor que muchos conocemos con su seudónimo César Bruto. Si ustedes hojean el volumen que tengan, la edición que tengan de Rayuela, van a ver que en el comienzo hay un epígrafe de una página de César Bruto. Fíjense, en uno de los textos más importantes de la literatura latinoamericana del siglo pasado, Cortázar elige poner un epígrafe entero. Ellos se carteaban, y en algún momento César Bruto, que era humorista, le pregunta a Cortázar: decime, Julio, ¿quién corno hace los ruidos en Casa Tomada? Y Cortázar le contesta textualmente: mirá, yo no sé quién hace los ruidos, y si lo supiera no se lo cuento a nadie, porque si no se me cae el cuento. Entonces, la cuestión es eso de la incertidumbre. ¿Por qué? Fíjate, Silvia, la explicación siempre mete en un colectivo. Eso de meter en un colectivo rompe con esa diferencia del texto literario. Ahora, no está mal buscar explicaciones. Lo que sí yo sugiero que no se haga, no que está mal, yo sugiero es no enamorarse de las explicaciones. Enamorarse de las dudas, digamos, por esta cuestión. Fíjense ustedes, Casa Tomada, que fue interpretada hasta como son las masas peronistas que ingresan. Bueno, son las masas peronistas, pero también pueden ser la caída edénica, dos hermanos, Adán y Eva, que son expulsados del paraíso. También está la cuestión psicoanalítica de pensar ahí, los hermanos duermen juntos porque a él le molesta cuando sueña la hermana. Bueno, digamos, todas esas cuestiones están. Entonces, una explicación puede, Silvia, cerrar el camino si es una explicación. Y te puede, como dice Roxana, traer tranquilidad. Roberto, esto sería, perdón, un poco como la teoría del iceberg de Hemingway. No es solo la teoría del iceberg, es que Hemingway explica el texto diciendo que vos tenés en la superficie lo que vos lees. La teoría de Hemingway te permite, si vos me aceptás esa comparación, lo que hice yo. Vos tenés en la superficie cómo está escrito el texto. Y yo lo que estuve tratando de mostrar era lo que estaba abajo, que es lo que hace el texto. Bueno, en Pájaros en la boca es mucho más lo que no dice que lo que dice. Totalmente. Cuando uno termina de leer Pájaros en la boca, creo que me pasó, ¿no? Que me da la sensación de que hay muchísima cosa más. Esa pregunta que dijo Silvia, creo que fue cuando la piba le dice al padre, ¿me querés? Eso es tremendo, porque ahí podría empezar otro cuento, otra cosa directamente. Bueno, es un poco lo que decíamos de ese texto futuro no escrito, ¿no? Claro. Esa historia secreta, cifrada. Una pregunta. Quería hacerles una pregunta a ambos, a Roxana y a Roberto.
¿Qué diferencia existe en un texto fantástico de uno de realismo mágico? Bueno, ahí va. A ver, la primera cuestión es la siguiente. Vos nombrás una cuestión que es clave dentro de los debates que hubo en la literatura latinoamericana del siglo pasado. ¿Realismo mágico o realismo maravilloso? Yo no voy a hacer esa distinción. Voy a pensar que ese es un conjunto. Cuando vos tenés un texto realista, la representación del texto tiene que conformarse al orden espacio-temporal del mundo. Si prendés un cigarrillo lo podés apagar. ¿Está? En el texto maravilloso, 100 años de soledad, un personaje, Remedios la Bella, levita. Levita porque el orden de lo mágico o de lo maravilloso no responde para nada a el orden de lo real. Lo fantástico bascula entre los dos. Entonces el lector tiene esa incertidumbre. Esa es la diferencia. Gracias. Nadie duda de que Remedios la Bella levite. En cambio, dudamos en relación a los ruidos, eso que está innominado, dudamos en esta cuestión, nos irrumpe esta cuestión imposible de soportar, como la chica que come pájaros, ¿no? Esa cuestión que tiene que ver más con la lectura que con la escritura en sí. Está bueno. El mundo de lo maravilloso es aceptado, y la incertidumbre no tanto. La propuesta es abrazar la incertidumbre. En esta semana, meterse con los textos, si pueden leer más de ambos autores, muchísimo mejor, porque ir abordando el corpus siempre es muy interesante. Y bueno, y nos vemos la próxima. No sé si alguien quiere comentar algo más o consultar. Yo voy a hacer una sugerencia. Si ustedes tienen preguntas, pueden mandarlas antes. Yo prefiero tener esas preguntas, no para contestarlas individualmente, porque este trabajo tiene una doble banda de frecuencia. La duda que puede tener alguno de ustedes puede despertar inquietudes en otro que no advirtió esa duda. Entonces, si ustedes de pronto mandan las preguntas, a nosotros también nos permite dar cuenta de eso. ¿Mm? Muy bien. Bueno, jóvenes. Muy bien. Suerte. Gracias. Hermosa clase, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Hermoso. Muchas gracias. Gracias. Hasta el miércoles. Besitos a todos, gracias. ¿Se puede sacar una foto, Eli? Sí, se puede. Nos bajaron. Bueno, pero igual la próxima, porque ya se bajaron. Bueno. Ay, qué lástima. Bueno, ya está. La próxima hacemos una foto grupal. Adiós. Dale un beso. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias.